Dice, a ver si pelean estos dos animalitos que está poniendo ahí. Quizás la rana va a pensar que es su mesa y se enfada el otro. Como se menciona en el Vaisava Charyavatara. A ver. Una enseñanza muy importante. Que básicamente es similar a lo que estaba hablando ayer de acuerdo al Dhammapada. Ayer o antes de ayer, no me acuerdo. Lo que está diciendo es cualquier persona el Dharma supremo principal, si no conoce el secreto de la mente, cualquier persona, bueno, lo que está diciendo, perdón, no lo del secreto de la mente, dice cualquier persona que no, sí, el secreto de la mente, cualquier persona que si no conoce el Dharma supremo principal, el secreto de la mente, incluso aunque desee la felicidad y está destruyendo el sufrimiento, y destruir el sufrimiento. Es decir, los que no conocen el Dharma, los que no conocen el secreto de la mente, y estarán dando vueltas sin sentido. Estarán dando vueltas ¿dónde? En el samsara. De los 6 tipos de reinos, infiernos, pretas animales, suras, asuros, estados intermedios, es decir, ir de un reino al otro. Continuamente dando vueltas. Habiendo es decir, en relación con nosotros hemos estado dando vueltas desde renacimientos sin principio. Hemos estado dando vueltas en el samsara. Dando vueltas, sufriendo, experimentando sufrimiento en los diferentes reinos una y otra vez, innumerables veces. En el reino del deseo, si clasificamos el samsara en los 3 reinos, el reino del deseo, el reino de la forma y el reino sin forma. Entonces, ahora hemos nacido en el reino del deseo y por eso sentimos deseo a los objetos externos, a los objetos de los sentidos, de la vista, olfato, gusto, tacto, etc. Entonces hemos nacido innumerables veces
experimentando todos los sufrimientos del reino del deseo desde innumerables veces desde tiempos sin principio. No hay un comienzo, no podemos encontrar un comienzo. Es decir, la mente omnisciente no puede ver un comienzo. Experimentando los sufrimientos de los infiernos calientes, los infiernos fríos, los 6 tipos de reinos vecinales, todo esto experimentándolo una y otra vez sin un comienzo. Cada uno de estos los hemos experimentado innumerables veces. También los sufrimientos de los espíritus hambrientos con los 3 tipos de oscurecimientos, el sufrimiento intenso del hambre, la sed, sin poder encontrar ni una gota de agua ni un poco de comida durante cientos y miles de años. Hemos estado experimentando esto innumerables veces, sin principio. La mente omnisciente no puede ver un comienzo. Está completamente atemorizados, siendo devorados por los demás, con un miedo terrible de ser devorados, experimentando así los sufrimientos de los animales, además de hambre y sed. Lo hemos experimentado innumerables veces. También los sufrimientos, los 8 tipos del sufrimiento del reino humano, lo hemos experimentado innumerables veces, desde tiempos sin principio, así como experimentando también los reinos del reino de la forma y sin forma, y del reino del deseo, por ejemplo, como devas del reino del deseo, experimentando los 5 signos de aproximación de la muerte, cuando devas, y lo hemos experimentado innumerables veces desde tiempos sin principio. Completamente desapegados, totalmente desapegado al reino del deseo, viendo que es de la naturaleza del sufrimiento, preparándote hacia la preparación de Samten. La contemplación firme, hay otra traducción, pero ahora se me ha olvidado. La contemplación firme o Shanten, que es cuando se logra el Shine, la quietud mental. Y mediante eso, nacer en el cuerpo de la contemplación firme, en el reino de la forma, y seguir a través de las 6 contemplaciones, de los 6 análisis, como en el reino del deseo, experimentando los terribles sufrimientos, las enfermedades, y mientras que en el reino de la forma no se experimentan esos sufrimientos tan terribles. Entonces, analizando a través de los 6 análisis que te hacen comprender los sufrimientos del reino del deseo, vas progresando en los estadios del reino de la forma mediante los 6 análisis. En el reino del deseo,
O sea, ves ves el reino del deseo, el apego hacia el reino del deseo. Los diferentes niveles grande, medio y pequeño, y grande, pequeño. Y también el medio, el nivel medio. Medio, medio grande, medio medio y medio pequeño. Entonces, las diferentes engaños y también el pequeño, grande, pequeño, mediano y pequeño, pequeño. A través de estos niveles vas abandonando, no completamente, pero no es completo, pero vas eliminando las semillas y entonces si eliminas las semillas ya es imposible que vuelva a surgir, pero aquí se abandona temporalmente. Lo que se abandona es la aparición visible. Y entonces naces el cuerpo de la contemplación firme del reino de la forma. Y a partir de ahí, de nuevo, el segundo nivel de la contemplación firme. Entonces, es decir, vas contemplando que los niveles anteriores son de la naturaleza no son tan apacibles, no son tan deseables, vas generando aspiración, deseo hacia los reinos, hacia los niveles superiores y así vas progresando a través de todos esos niveles. Y vas eliminando vas desarrollando las diferentes cualidades y aplicando los 6 análisis de nuevo y eliminando los diferentes engaños. Y luego de nuevo, cuando llegas al segundo nivel de contemplación, vuelves a aplicar el análisis al segundo nivel de la contemplación firme, aplicas los análisis y te das cuenta de que ese reino es de la naturaleza del sufrimiento y que el siguiente es todavía mejor y entonces vas progresando hacia ese nivel. El segundo es burdo y contemplando ese segundo nivel como algo burdo y el tercero es más apacible, más apacible. Entonces así vas recorriendo los 6 estados. Y de nuevo, cuando llegas al tercer nivel de la contemplación firme, vuelves de nuevo a aplicar el análisis contemplando ese estado como algo burdo y contemplando el siguiente como más apacible. Y así vas atravesando por los diferentes estados y vas eliminando progresivamente los engaños del tercer nivel de la contemplación firme. Y así de esta forma, cuando ya por fin llegas al cuarto nivel, de nuevo contemplas, analizas ese reino como de la naturaleza del sufrimiento. Lo ves como algo burdo, ves ese reino sin forma, contemplas que el reino sin forma es más apacible, es mejor. El espacio ilimitado, conciencia ilimitada, nada y la cima del samsara. Entonces, cuando llegas
Cuando contemplas este cuarto nivel como algo burdo y entonces aspiras al reino sin forma, el espacio ilimitado, lo ves como algo más apacible, más atractivo, entonces a través de los 6 análisis sigues eliminando los engaños más manifiestos, más visibles del deseo, el deseo que es más visible. Es decir, y entonces lo abandonas, esa aparición visible del deseo. Y cuando llegas a la conciencia ilimitada, entonces de nuevo contemplas ese estado como burdo y entonces ves el siguiente estado como más apacible. Y entonces, mediante las 6 análisis o las 6 aplicaciones, a través de los análisis vas abandonando los diferentes engaños y el apego que surgen en el nivel de la conciencia ilimitada. Y de ahí al espacio ilimitado, que lo vuelves a contemplar, lo contemplas como algo burdo cuando naces ahí. El tercero es nada, el estado que se llama nada, ese nivel lo contemplas como algo más gozoso, más apetecible o apacible. Y entonces aplicas de nuevo las 6 análisis o aplicaciones, o también a veces creo que le llaman investigaciones, y entonces vas abandonando esos engaños que surgen en el espacio ilimitado, perdón, en el espacio ilimitado, en el nivel del espacio ilimitado, Nanka Talle, y luego naces en el nivel de nada, y de ahí aspiras al nivel siguiente, que es la cima del samsara, y que lo contemplándolo como mucho más pacífico. Y entonces, de nuevo, ahí aplicas los 6 análisis, los 6 estados, Jishitu, Jichedru, y abandonas esos engaños del nivel de la nada. Entonces, naces en la cima del samsara. Y entonces ya no hay nada superior en samsara. Has llegado al reino superior de samsara, ya no hay nada superior. Entonces, para darte, si lo comparas, los diferentes niveles como el reino en el que estás es más burdo, el siguiente es más apacible, más sutil, pues la cima del samsara no hay nada ya por encima. Entonces se dice que de hecho ha pasado ha sucedido, que cuando alcanzas ese nivel se puede confundir con haber logrado la liberación. No me acuerdo exactamente. Y Geshe Sopa Rinpoche lo ha explicado un par de veces, pero no me acuerdo bien todos los detalles. Cuando tu karma para estar ahí en la cima del samsara, en ese reino, se acaba,
Tu conciencia se transfiere desde ahí a un reino humano, o un reino de Deva, o reino inferior incluso. Y cuando naces ahí, generas herejía creyendo que no hay liberación, porque piensas que has logrado la liberación, has abandonado los engaños y tienes esos renacimientos, pero en realidad en esos estados no se ha eliminado completamente los engaños, porque no se han eliminado las semillas que hacía que sería imposible que vuelvan a surgir de nuevo. Solo se han abandonado la aparición visible de esos engaños. Y cuando acaba ese karma, tienes que nacer de nuevo y vuelve a surgir la herejía. Entonces tienes que nacer en los reinos inferiores. Quizás la religión hinduista porque cuando se habla del shineo, de la quietud mental, no es algo específico solo del budismo. De hecho, también los hinduistas logran el shine plenamente caracterizado. Pero como no han realizado, tienen renuncia, tienen desapego al reino del deseo, al reino de la forma, al reino sin forma, pero no a la cima del samsara, no han renunciado a la cima del samsara. No hay desapego a la cima del samsara, porque no tienes ningún rey superior con el que poderlo comparar. Entonces, para estar libre de todo el samsara, necesitas la renuncia. Necesitas generar la renuncia a todo el samsara. Necesitas generar la renuncia también a la cima del samsara, de los 4 reinos, del reino sin forma al último, al reino de la cima del samsara, porque si no, no te puedes liberar de los océanos del sufrimiento samsárico, del karma y los engaños. Entonces necesitas un desapego completo al reino de la forma, sin forma, y especialmente el reino sin forma, incluyendo la cima del samsara. Y para eso necesitas la sabiduría que percibe directamente la vacuidad. Si tienes eso, entonces puedes cesar la non-true, las actitudes, non-trip, dice, la mente oscurecida y perturbada, los engaños, los oscurecimientos de la mente perturbada, los engaños, incluyendo la semilla de la causa de estos engaños, que son las huellas de donde surgen.
puedes cesar eso completamente. Entonces, si haces así, es imposible que surjan engaños, es imposible que surja karma motivado por engaños. Entonces, te ves libre para siempre, te ves libre para siempre de experimentar esos sufrimientos. Eso sería lo que lógicamente concluyes. Sería imposible experimentar los sufrimientos de samsara de nuevo. Entonces, los engaños, ya el que surjan los engaños y el karma que produzca sufrimiento, eso ya no sucede. Es imposible que suceda. Esa separación, separarse del sufrimiento, la naturaleza última de la mente, que la naturaleza última de la mente que está libre, está separada de los pensamientos perturbadores que oscurecen la mente, es decir, los engaños. Eso es la liberación. Entonces, lo que quiero especialmente resaltar es que todo esto, no me acuerdo exactamente bien ahora, Yeshe-tup, Yeshe-dru, a veces me acuerdo, a veces no. Hemos experimentado esto innumerables veces, con mucha, desde el reino de la forma, logrando el Shiné, la causa, la preparación, que es la primera contemplación, y logrando eso, naces en el reino de la forma innumerables veces y luego hemos nacido en el reino de la forma muchísimas veces. Hemos alcanzado al último nivel del samsara, la cima del samsara. Hemos logrado eso innumerables veces. Hemos experimentado todos esos sufrimientos, todos esos agregados los hemos tenido. Entonces, el reino del deseo, los sufrimientos del reino del deseo, el sufrimiento de lo compuesto que lo compone, que lo abarca todo, es decir, los agregados causados por karma y engaños, están impregnados del sufrimiento y es contaminada, es la semilla contaminada de los engaños, por tanto está impregnada del sufrimiento y esa semilla compone el sufrimiento de esta vida, el cuerpo y la mente. Esa semilla también compone la vida futura, el renacimiento de la vida futura, el sufrimiento de la vida futura.
y por eso decimos sufrimiento de lo compuesto, que lo abarca todo, que normalmente simplemente se dice sufrimiento que lo abarca todo. No se incluye tanto lo de lo compuesto, el sufrimiento de lo compuesto. Entonces, el reino del deseo mismo sería eso, estaría impregnado por el sufrimiento, y debido a que todo es sufrimiento, uno experimenta el sufrimiento del cambio, que son todas esas cosas transitorias, gracias todas esas cosas transitorias, que es el sufrimiento del cambio, no solamente que no aumenta, sino que además no continúa. Los placeres que experimentas no continúan, no solamente no pueden aumentar, sino que encima no siguen. Minuto a minuto, hora a hora, día a día, no incrementan, eso no sucede. O incluso que lo que experimentas al principio no tiene luego continuidad. El sufrimiento del cambio en el Rinchen Lama Tsongkhapa explica que esto es lo que tenemos que usar como ejemplo para todos los otros placeres sansáricos. Normalmente al comienzo es tu amigo y piensas, si pudiera estar siempre con esa persona, piensas que eso ya iba a ser lo más maravilloso. Nunca piensas que vas a sufrir, nunca se te ocurre pensar, cuántos follones voy a tener, sino que piensas, va a ir maravilloso, va a ser perfecto. Crees que va a ser perfecto si logras vivir con esa persona. Nunca se te ocurre pensar en todos los sufrimientos que vas a experimentar. Crees que va a ir todo muy bien. Tanta excitación. Entonces, todas esas preocupaciones, esos miedos de no estar con esa persona a todas horas, y entonces empiezas a sufrir tanto. Y además tantos gastos. Trabajando tanto para eso. Porque al menos si por fin logras vivir con esa persona, entonces pasa una semana, 2 semanas, un mes. Quizás no hace falta ni que pase un año. Quizás no dura la relación un año. No dura ni siquiera un año. Y así gradualmente es más y más aburrida la relación cuando por fin ya vives con la persona.
se vuelve muy aburrido. Cuando no vives con la persona parece interesante. Estabas tan agitado pensando, wow, qué maravilla, pero cuando por fin ya te pones, nunca pensabas que ibas a tener problemas, pensabas que solamente era gozo lo que ibas a experimentar con esa persona. Pero según van pasando las semanas, es más y más aburrido. Te empiezas a dar cuenta, empiezas a ver los defectos del cuerpo, los defectos de la mente, el enfado, el egoísmo de la persona. Empiezas poquito a poco a enfadarte ya. Y empieza a ser cada vez más frecuente las peleas. Y además de que es más aburrido. Al principio, en tu vida, parecía la solución para la felicidad. Parecía que no iba, que no había otra cosa más que conocer a esa persona. Parecía que el estar con esa persona era el objetivo de tu vida, que no había ninguna otra cosa importante en la vida, solo eso. Pero va y luego, cuando logras por fin tener éxito y vives con esa persona, según pasa el tiempo, se vuelve a hacer más y más aburrido, ves más errores en la persona. La ves como si fuera caca. Ves cada vez más errores, como si fuera una caquita, dice. Y luego, por fin, al principio, estás rezando para poder conocer a esa persona. Rezas a Dios o a quien sea para poder estar con esa persona. Es objeto de rezar. No haces otra oración, esa es tu única oración. Pueda vivir con esa persona. Y luego, por fin, después de estar viviendo con esa persona, entonces la oración cambia completamente. Y piensas, y te pones a rezar para poder liberarte de esa persona. Para liberarte de esa persona tan rápidamente como puedas, además. Tan rápidamente como puedas. No puedes aguantar ni una hora en la misma casa. No puedes aguantarla. Es como estar en la prisión para ti. Es como estar en la cárcel. Tan a disgusto te encuentras. Tan aburrido. Peleas. Y entonces tu oración empieza a ser: puedo verme libre de esta persona inmediatamente, tan rápidamente como sea posible. Entonces, cuando no estás con esa persona, ya estás en paz. Y cuando estás con ella, tan pronto estás con esa persona, tu corazón sufre. Por supuesto, el otro es que encima luego va y ves a otra persona. Por supuesto. Ves a otro y dices, wow. ¿Cuándo me puedo liberar de este pesado? ¿Cuándo poder estar con la otra persona? ¿Cuándo me puedo ver libre de este y estar luego con la otra persona? Entonces, utilizas toda tu inteligencia, cualquier inteligencia que te quede, que tengas. Este tipo de casos, ocurre muchas veces. En estos casos muchas veces la gente llega a matar. Muchas veces pueden llegar
porque lo vives, sufres tanto estando con esa persona que quieres con tu antiguo amigo y quieres estar con otra persona y no puedes esperar. Entonces eso te puede llevar a algunas personas a matar al otro, directa o indirectamente. Empiezas a pensar cómo llevar a cabo. Y al principio, es decir, ya se abres la puerta de tantos problemas y lo mismo, encuentras a lo mejor a otra persona y bueno, el mismo lote te viene, el mismo lote de problemas viene con él. Es decir, abres el mismo lote de problemas con esa nueva persona con la que quieres vivir o estar. Y todo eso es siguiendo el deseo, siguiendo el engaño siguiendo el deseo. Y así la vida la vives solo, pues eso, bajo la influencia de los engaños. Sin una mente libre, sin una mente sana, de una mente libre, satisfecha, contenta, desapegada. Porque con esa mente no hay problema, especialmente con compasión. Entonces encuentras el significado de la vida, pero si no, si simplemente la vives por el deseo, como he explicado en primer lugar, otro lote de problemas se abres y luego encuentras a otra persona, vuelves a abrir otro lote de problemas y así tu vida va de problema en problema. Y en lo que vas experimentando esto, el primero, el segundo, el tercer segundo, un día, según estás pues eso, viviendo de esta forma, de repente llega la muerte. Tanto sufrimiento increíble, tanto sufrimiento en la vida. Entonces, tan penoso. Ya sea que esto suceda a una persona sin recursos o a una persona adinerada, pero siguiendo el deseo, esa es la naturaleza de la vida y eso es lo que se experimenta continuamente sufriendo. Entonces el reino del deseo es continuamente el sufrimiento. Al principio parece que es algo agradable, placentero, pero tarde o temprano el sufrimiento aumenta más y más, se vuelve más aburrido y aumenta la insatisfacción y la infelicidad, el sufrimiento del cambio. Y Lama Tsongkhapa en el Anrin Chemo menciona, en relación a ese ejemplo, que cuando tienes cuerpo, que cuando tu cuerpo está en una zona muy caliente, al sol, pues sientas incomodidad. Entonces entras en el agua y experimentas al principio el sufrimiento
esa incomodidad de tener calor cesa, dejando la acción de exponer tu cuerpo al sol. Entonces, como has entrado en el agua, esa incomodidad de estar, entonces, como entra en el agua, la incomodidad de estar en agua más fría ya ha empezado, pero todavía no es obvia, no se nota. No es todavía insoportable. Hay incomodidad, empieza a aparecer la incomodidad de tener frío, pero en unos primeros estados todavía no se nota. No es tan insoportable. Entonces, otro sufrimiento cesa y empieza otro. Un sufrimiento cesa y otro comienza. Es decir, acaba un sufrimiento grande y empieza un sufrimiento más pequeño. Y que tarde o temprano se va a ir creciendo y se va a hacer otra vez de nuevo insoportable. Y luego sucederá igual. Un sufrimiento cesa, un sufrimiento grande cesa y empieza un sufrimiento pequeño. Y a eso es lo que llamamos placer. Y así cuando comemos, por ejemplo, pues experimentas ese placer, se acaba el sufrimiento del hambre y empieza el placer de comer. Y entonces así todos los diferentes, el sufrimiento de comer, el sufrimiento de hacer surf, el sufrimiento de la música, de escuchar música, el sufrimiento del placer sexual. Todo samsara es así. Se acaba un sufrimiento grande y empieza uno pequeño. Y eso es a lo que llamamos placer. Y todo es así en samsara. Lo que llamamos placer es la extinción de un sufrimiento previo más burdo y luego empieza uno más pequeño. Y así se va siguiendo con esas acciones que crean. Según continúas la acción, empieza el segundo sufrimiento. Este sería el sufrimiento del cambio. Y el sufrimiento del dolor o el sufrimiento del sufrimiento. El reino de la forma no tiene sufrimiento de obvio o el sufrimiento del sufrimiento. Es decir, el sufrimiento del dolor o el sufrimiento del sufrimiento, el reino de la forma no tiene, pero creo que es el reino. A ver. El reino de la forma no tiene sufrimiento del sufrimiento. Quizás puede haber sufrimiento del cambio, pero en el reino sin forma no hay ni siquiera eso. El único sufrimiento es el de lo compuesto que lo abarca todo y como es que está causado por karma y engaños y por tanto está contaminado por las huellas negativas de los engaños y entonces y está contaminado esta semilla contaminada de los engaños. Esto ya no es similar a lo que antes he descrito del reino del deseo de que no se tenga cuerpo. O todas las preocupaciones emocionales que se tienen en el reino del deseo debido a las huellas contaminadas de los engaños. Que compone el sufrimiento. Entonces, estar bajo el control del karma y los engaños, entonces nuestros agregados están impregnados de sufrimiento o el sufrimiento abarca a todos nuestros agregados. Y el sufrimiento y si no causa sufrimiento del sufrimiento,
está componiendo el sufrimiento futuro del reino. De hecho, el reino sin forma en sí mismo, los agregados en sí, son este sufrimiento de lo compuesto que todo lo abarca. Pero bueno, hemos nacido ahí innumerables veces, desde tiempos sin principio. Entonces, si no conocemos el secreto de la mente, el Dharma principal, el secreto de la mente, ¿y qué es lo que está diciendo? No se refiere a la vacuidad, este secreto de la mente, no se refiere a la vacuidad de la mente. Lo que nos está diciendo, lo que Buda, es lo mismo que Buda habló en el Dhammapada, que los fenómenos están creados por la mente, que los fenómenos vienen de la mente. Entonces, todos los fenómenos, ¿cuál es el secreto? Pues que todos los de la mente, que todos los fenómenos aparecen de la mente. Eso es por lo que todos los fenómenos dependen de la mente. Si no conocemos los fenómenos como dependen de la mente, el comentario es que si no conoces que los fenómenos dependen de la mente, si no eres consciente de eso, en tibetano es lo mismo. Depende de la mente, se traduciría. Entonces, el Dhammapada dice que viene creado de la mente. Entonces, si no creemos los puntos, si no conocemos los puntos importantes de cómo los fenómenos dependen de la mente. Dependen de la mente. Si no conocemos eso, por ejemplo, como antes he mencionado, antes lo he escrito, de hecho, antes. Cualquier placer de esta vida, cualquier placer que experimentes en esta vida viene del buen karma del pasado. Hay las huellas positivas y acciones positivas del Dharma. Cada placer positivo que quiera que tengas te viene del Dharma. Eso es por eso es por lo que os he dicho que practiquéis atención no solamente en la carretera, sino cuando se esté viajando de un sitio a otro. Entonces, cualquier cosa placentera que se tenga. Uy, perdón, me estoy durmiendo. A ver. Cualquier experiencia placentera que tengamos viene del Dharma, viene de unas acciones virtuosas, de pensamientos positivos, del buen corazón. Viene de la mente. Eso es, esto es como los fenómenos dependen de la mente. Los fenómenos, la importancia de los fenómenos dependiendo de la mente. Si no comprendes la importancia, si no comprendes cómo los fenómenos dependen de la mente, por ejemplo, como cada experiencia placentera, agradable de hoy, por ejemplo, ha venido de las reacciones positivas, virtuosas, del buen corazón del Dharma, de acciones en consonancia con el Dharma. Y que cualquier cosa desagradable viene dependen de las malas de estados mentales negativos o de malos pensamientos.
Eso es lo que dice el Dhammapada. Pensamientos o malas motivaciones, pensamientos malos. Pues de forma similar, los buenos pensamientos, los pensamientos positivos, como el desapego a esta vida, son causa de felicidad de vidas futuras. Las 10 acciones virtuosas de luego el no apego, no enfado, no ignorancia al samsara son causa de felicidad última de la liberación. Y luego con las acciones, con la bodhicitta que estima a los demás, todo lo que hagamos con esa mente se vuelve causa de iluminación. Y sin la visión correcta, si practicas el Tantra, aunque practiques el Tantra, si no tienes la visión correcta y te visualizas como deidad, pero sin comprender, sin la base de la vacuidad o la visión correcta, entonces no se vuelve antídoto al samsara, no se vuelve antídoto a la ignorancia y se vuelve causa de samsara. Sin la visión correcta se vuelve causa de samsara, causa de engaños. Con la visión correcta, aunque tú, por ejemplo, estás jugando golf o estás jugando fútbol o estás haciendo surf, pero si practicas, si lo haces contemplando todo como vacío, tú estás vacío, la pelota está vacía. Es decir, si tu mente está en la meditación de la visión correcta, entonces se vuelve antídoto al samsara, antídoto a la ignorancia, se vuelve dharma. Porque si no, simplemente visualizarte como la deidad sin la visión correcta sigue siendo causa de samsara, no es antídoto al samsara, no es antídoto a la ignorancia. Puede incluso desarrollar ignorancia. Escuchar, reflexionar, meditar, contemplando, incluso esas actividades de Dharma, si las hacemos, pero sin la importancia de cómo, sin la comprensión del punto importante de cómo la felicidad depende de la mente, de cómo los fenómenos dependen de la mente, si lo hacemos sin esta comprensión, si no lo entonces incluso escuchar, reflexionar y meditar, nunca y practicas el Tantra sería causa de reinos inferiores. Si lo practicas sin el Tantra, sin la renuncia a esta vida, sin el desapego a esta vida, entonces la práctica de Tantra realizada sin el desapego a esta vida, lo que tú llamas Tantra,
No sería la práctica correcta de Tantra, aunque tú la llames así. Y se vuelve causa de reinos inferiores. Si uno no conoce este punto importante de cómo los fenómenos dependen de la mente, entonces no tienes conocimiento en absoluto de que de abandonar el sufrimiento y tomar la felicidad, lograr la felicidad y abandonar el sufrimiento. No, eso es algo que lo tienes que hacer sobre tu mente, desde tu mente. Lo tienes que hacer desde la mente, desde tu mente. El otro día mencioné que hay dos, en la vida diaria tenemos que mantener esta conciencia, esa alerta de nuestra mente, o sea, de que tenemos que eliminar el sufrimiento desde nuestra mente y lograr la felicidad desde nuestra mente, dejar de culpar o responsabilizar a lo externo. Porque encontramos tantos problemas y debido a eso uno no sabe en absoluto que tiene que lograr esto, lograr esta felicidad y abandonar el sufrimiento. Si uno no sabe que esto lo tiene que hacer desde la propia mente, y debido a eso, incluso aunque tú desees felicidad y no quieras sufrir, al desconocer ese punto importante, aunque eso es lo que realmente es, eso es lo que es tu mente, tú vas dando vueltas en samsara continuamente sin sentido. Esas son las desventajas. Y el siguiente verso. A ver. Habla de una práctica muy importante. Dice, por tanto, porque como es así, mi mente sujeta bien la mente. Eso dice en primer lugar, sujeta bien. ¿Cómo diría? Lepa Sumwarcha. Sujeta bien y sujeta. Me está intentando ver la traducción. Sujétala bien y debe ser sujetada bien. ¿Qué es lo que está queriendo decir en el primer sujeto? Lepa Sumwarcha. El primer sujeta bien es muy importante porque nos está indicando cómo practicar. Con la alerta
con la atención o memoria le llaman, no dejas que tu mente se distraiga. Con la atención o memoria no permites que tu mente se distraiga. No permites que tu mente se aparte del objeto de meditación. Entonces, por eso dice, sosténlo bien, es decir, sosténlo bien mediante la atención o la memoria, sin permitir que tu mente se distraiga. Y el siguiente dice, dice, sujeta bien la mente en el objeto de atención. Sujeta bien la mente en el objeto de atención. ¿Cómo hacer eso? El segundo debía ser sujétalo bien, sosténlo bien. Sosténlo bien, examinando bien el objeto de concentración. Sujétalo bien, examinándolo en el objeto de atención. ¿Cómo hacerlo? Pues con el ser consciente al principio habla de atención, pero ahora está diciendo aquí que utilices tu capacidad de ser consciente para ver si tu mente está o no está distraída. Utilizas tu mente para, es decir, estás como espiando a tu mente para ver si hay distracción o no. Y entonces podrás concentrarte, podrás mantener la concentración en ese objeto virtuoso o cualquier meditación que quieras llevar a cabo, bodhicitta, compasión, amor, cualquier meditación que quieras llevar a cabo, podrás centrarte en ella. La memoria es recordar el objeto, o atención es recordar el objeto de la atención. Y introspección, o a veces también se dice alerta, es saber que es identificar cuando la mente se ha distraído hacia otro objeto. Entonces, con esta vigilancia o introspección, mantienes tu mente y no permites que vague a otros objetos. Y con la atención, con estos dos, es fácil poder concentrarse en el objeto. La conclusión aquí es acepto. Excepto la conducta de proteger la mente, ¿de qué sirven las otras actividades? Es decir, haces muchas cosas, muchas conductas, pero tu mente nunca la proteges.
Como decía al principio, protegemos el cuerpo, pero no protegemos la mente. Y volverá el cáncer, la diabetes, todas esas cosas, por no proteger la mente. Todos los signos o los problemas de relación, si no proteges tu mente, todo eso y todo el resto de los problemas. Por eso, protege la conducta de proteger la mente, eso es lo más importante. Estar como ocupado, preocupado por la práctica del Dharma. Lo que tú quieres es felicidad, lo que no quieres es sufrir. Por tanto, quiere decir que todo depende de la mente. De la conducta más importante es proteger, la actividad más importante es proteger la mente. Así podemos acabar con el sufrimiento y vendrá toda la felicidad. Creo que dice que no sé si ha dicho que lo iba a dejar aquí, no estoy segura, no. Hay estos dos versos que quiero leer, que son muy importantes, que siguen, son similares. Continúa con esto. Sobre la importancia de proteger la mente. Labasum. Aquí lo que nos está diciendo es, en el Vaisabhacharyavatara dice, aquel que desea proteger los votos, es decir, ya sea para un laico, para una persona que ha tomado la ordenación, si deseas proteger los votos, estrictamente, protege tu mente intensamente. De forma, protege intensamente tu mente. Protege tu mente intensamente. No creo que hay mucho física. A ver. Que la mente que tenga que estar como muy tensa, creo que quiere decir, sino que con todos los medios hábiles, es decir, no tiene que hacerse proteger la mente o ser la mente de forma así como muy tensa, sino de forma hábil, dándote cuenta de la importancia que es proteger, por ejemplo, los votos, lo increíble, los beneficios increíbles que tiene el proteger los votos. Entonces, conociendo todo eso, tu mente está feliz, está contenta de mantener los votos. Es decir, tenemos que hacer esta protección de forma hábil, porque si no protegemos la mente,
No puedes proteger los votos. ¿Por qué es tan importante proteger la mente? Porque si no lo hacemos, no podemos proteger los votos. Entonces, te hablan de las diferentes... si dejas que el elefante de la mente... dejas que vaya a cualquier sitio, entonces lo que sucede es que te dañará. En los sufrimientos de los infiernos, en los 8 infiernos, en el octavo infierno caliente, te harán nacer allí. Si no proteges tu mente y dejas que tu mente vaya por aquí y por allá, el elefante de la mente puede causar muchos problemas. Entonces, así creas karma negativo si no proteges tu mente. Entonces hará, si le dejas que haga, si no disciplinas al elefante loco de tu mente, hará que nazcas en el infierno caliente e inexhaustible, si dejas que tu mente sin control. Pero si los elefantes incontrolados, enloquecidos, no podrían dañar tanto tu mente. Solo un elefante enloquecido, sin más, no te puede dañar tanto de lanzarte a un reino, al infierno caliente, que es el octavo, que es donde se experimenta el mayor de los sufrimientos y durante más tiempo. Un elefante incontrolado, enloquecido, no te puede causar eso, pero sin embargo, si no cuidas tu mente, entonces sí. Si no proteges la mente, entonces sí que puede pasar eso. Y el último dice: dice, pero si el elefante de mi mente está firmemente contenido por la cuerda de la atención, todos los miedos desaparecerán y se obtendrá el completo bienestar. Esto es lo que pone el verso en español. Vamos a ver. Entonces, si con la cuerda de la atención atas el elefante de la mente, si lo atas bien, si lo atas firmemente, entonces de Patanche, todos los miedos y peligros desaparecerán y no sucederán. Y todas las virtudes, recibirás todas las virtudes, las tendrás en tus manos. Entonces, si practicas así de esta forma, Jipa Tanche dice, pues no habrá sufrimiento en reinos infernales, no habrá sufrimiento en el octavo, en los reinos infernales. No solamente eso, sino que además no vas a experimentar ni siquiera los sufrimientos de los devas y los reinos humanos. No vas a experimentar sufrimiento samsárico. De los tres tipos de sufrimiento, el sufrimiento del dolor, el sufrimiento del cambio, no vas a experimentar todo eso.
de los 12 vínculos, te puedes liberar completamente del karma y los engaños. Te puedes liberar del samsara y te puedes liberar de los engaños sutiles y lograr la libre de los diferentes peligros y completas todas las cualidades y realizaciones y logras la iluminación completa. Entonces, si practicas así, protegiendo bien tu mente con la mente como elefante, con la cuerda de la atención, la atención del siempre mantener el recuerdo, la memoria. Entonces te ves libre de los miedos, de los peligros y toda la virtud estará a tu alcance. Eso quiere decir que todas las realizaciones, incluyendo la iluminación completa. La felicidad de esta vida viene como de paso, la felicidad de las vidas futuras y la felicidad de la liberación y la felicidad de la iluminación. Todo esto vendrá si atas bien hacia el elefante de la mente enloquecida. Todos estos creo que eran versos del capítulo de la introspección, que es el 5º capítulo. Está por confirmar, pero creo que es así.